Hola a todos, continuamos con la cinemática de los manipuladores. El día de hoy vamos a determinar los parámetros de DH para el robot polar. De acuerdo, entonces, el robot polar, como podemos ver, se compone de tres motores, tres motores de rotación, ¿sí? Ninguno de desplazamiento. Entonces, recordemos que en nuestra tabla, la columna A corresponde al número de motores que componen a nuestro manipulador. Entonces, 1, 2 y 3. Siendo este el 1, este el 2 y este el 3, ¿sí? Ahora, recordemos que lo primero que debemos hacer para la obtención de los parámetros de Dynamit-Hartenberg es trazar los ejes de movimiento de cada uno de nuestros motores, ¿sí? Entonces empezamos con el número 1. Su eje de movimiento es este. ¿Por qué? Porque va a realizar una rotación en este sentido o en este, ajá. Lo relevante es que va a rotar respecto a este eje, ¿sí? Este segundo motor, su eje de movimiento es este. ¿Por qué? Porque ya sea que rote hacia acá o hacia el otro lado, lo va a hacer respecto a este eje, ¿sí? El siguiente motor es idéntico a este y su eje de movimiento será el mismo, ¿sí? Ya sea que rote así o así, la rotación la realizará respecto a este eje. Una vez que tenemos trazados los ejes de movimiento de nuestro manipulador, procedemos a establecer las tramas, ¿sí? Entonces, recordemos que estamos trabajando en un plano ZX, ¿ok? Entonces, la primer trama que corresponde a este primer motor, la vamos a colocar aquí, ajá. O sea, ¿cómo? Bueno, recordando que Z, el eje Z, siempre va colineal con el eje de movimiento, ajá. Lo ponemos aquí, X0, Z0, ¿ok? Lo vuelvo a decir, colocamos el origen de esta trama aquí y no aquí en el centroide, o sea, no lo colocamos aquí, porque aquí en el suelo, por así decirlo, es un sistema de referencia fijo, ¿sí? Esto, pues, facilita todo el análisis, tanto dinámico como estático, ¿ok? Bueno, entonces, ya tenemos nuestra primera trama, vamos con la segunda. Recordemos la regla donde XY, ¿sí?, debe ser perpendicular a ZY y a ZY menos 1. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, aquí esta X0 debe ser perpendicular a su Z, o sea, debe formar 90 grados, que sí los forma, y debe ser perpendicular a la Z anterior, ¿sí? Pero como aquí no hay ninguna Z anterior, por eso nos tomamos la libertad de establecer esta trama como a nosotros nos convenga mejor. Pero en las siguientes tramas ya existe esta restricción. Ajá, ya se debe aplicar. Entonces, decimos que Z siempre va con el eje de movimiento. Entonces, yo me coloco en el centroide de mi motor y trazo el eje Z. Ajá, Z1, ok. Entonces, la regla nos dice que la X de este sistema debe ser perpendicular a esta Z y a esta. Bueno, simple y llanamente yo la pongo así. Ajá. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar aquí. Estamos aquí. Recordemos que estamos trabajando en un plano XY, ajá. Perdón, XZ. Entonces, a lo mejor ustedes dirán, bueno, aquí existen 45 grados o 60 o lo que sea, pero no 90. Y pues a simple vista sí, ¿no? Ustedes tendrían razón. Pero como estamos hablando de, pues que estamos jugando con los planos, estos son 90 grados, ajá. ¿Por qué? Porque bueno, aquí supongamos que esto es Z y esto es X.
para hacer nuestra trama tridimensional nos haría falta Y, ¿no? Donde ya habría pues 90 grados entre X y Y, así, o entre Y y Z, así. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces por eso decimos que entre estos dos hay 90 grados y también entre esta X y esta Z hay otros 90 grados. ¿Por qué? Bueno, porque esta X está tal cual como está esta. Entonces, si yo alargo Z, va X corta Z, o sea, se forman 90 grados, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la siguiente trama. La siguiente trama es igual a esta. ¿Por qué? Bueno, no por el hecho de que sean el mismo motor, sino porque por la posición en la que se encuentran, ¿ok? Entonces vamos con la siguiente trama. Ajá. Y Z va con el movimiento, así. Z2 y X aquí. ¿Por qué? X2. Como podemos ver, se cumple la regla. Esta regla. ¿Por qué? Bueno, esta X2 forma 90 grados con Z2 y con Z1. ¿Sí? Ok. Ya que lo establecimos así, estas dos tramas, existe una nueva regla, la cual nos dice que esta trama, la 2, o la penúltima, la debemos trasladar a la trama anterior. Ajá. ¿Cómo? Bueno, o sea, esta X2, al yo trasladar esta trama acá, será colineal con X1, o sea, así. ¿Sí? En cambio, esta Z, al trasladarla abajo, literalmente será así. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer será obtener los parámetros de Navier-Hartenberg. Ajá. Vamos a empezar por θ1, ¿ok? Que corresponde a este primer motor. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, θ1 o θi es el ángulo, ajá, es el ángulo que vamos a girar X respecto a Z, ajá, para que este sistema X y menos 1, ajá, para que esta X alcance a la X y, o sea, para que esta X alcance a esta X, ¿de acuerdo? Entonces θ es este ángulo, ajá. Una vez más, recordemos que es un análisis estático el que estamos haciendo, ¿sí? Ahorita todo está así quietecito, pero en cuanto se empiece a mover, a lo mejor esta X y esta X0, X1 y X0 se mueven en distintas direcciones, ajá. Entonces ya existirán desfases, ¿sí? entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces la primera θ es θ1, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, vamos con la siguiente. En el siguiente motor se presenta el mismo caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando igual de un motor de rotación, ¿sí? Donde esta X debe alcanzar a esta X, ajá. ¿Por qué? Porque en cuanto se empiecen a mover, van a estar desfasadas, ¿no? Entonces debemos establecer el ángulo para que ese desfase ya no exista entre una y otra. Ese ángulo es θ2. θ2, bueno, las tetas pueden tener cualquier valor. Y por último, vamos a obtener el ángulo que ayudará a esta X2 a alinearse o alcanzar a esta X final, ajá. Entonces, θ3, ¿de acuerdo?
Dicho de otro modo, este motor gira en una dirección θ1. Ajá. Este motor gira en una dirección ya sea en el sentido horario o antihorario, θ2. Ajá. Y este motor gira en una dirección ya sea horario o antihorario, θ3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos con la DI. Recordemos que para obtener DI debemos fijarnos en las distancias que existen sobre el eje Z, ¿ok? Afortunadamente en esta configuración no hay distancias en X, ¿ok? Solo hay distancias en el eje Z, ¿de acuerdo? Bueno, entonces procedamos. Empecemos con D1, ¿ok? Nos fijamos en esta primera trama. La distancia D1, ajá, se refiere a la distancia sobre el eje Z que esta trama debe recorrer para alcanzar a esta trama, ¿sí? Ok, entonces la distancia sería L1 más L2, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque de este origen acá está L1 más L2, ¿ok? Ahora, esta distancia la pude haber puesto como LA o L1, ajá, como sola una distancia. Pero, si nos fijamos, las cotas están marcadas en los centroides de cada uno de los motores. Ajá, ok, entonces, ¿cómo? Bueno, aquí estamos en el 0, ajá, aquí, pum. Del 0 al centroide del primer motor está L1, ¿sí? Del centroide del primer motor al centroide del segundo está L2, de este a este está L3 y así nos vamos, ¿ok? Bueno, una vez aclarado el punto, vamos con la siguiente D, ajá, D2. D2 se refiere a la distancia que debe recorrer la trama 1 para alcanzar a la trama 2, ¿sí? Pero, como aplicamos la regla de encimar la trama 2 en la 1, o sea, están literal así, aplastadas, una sobre otra, no hay distancia en Z, ¿ok? Entonces la distancia es 0. ¿Por qué? Bueno, si esa regla no existiera y nosotros no lo hubiéramos aplicado para nada, esta trama 2 estaría puesta aquí en el centroide del tercer motor. Y en todo caso, sí existiría una distancia en Z, que sería L3. Pero como están aplastadas, así, pum, pues no existe la distancia en 0. Ajá. Vamos con D3. Ok, D3 es la distancia que debe recorrer esta trama 2 para alcanzar a esta trama F o final. Ajá. Sobre Z. Ok, entonces, si consideramos que esta trama 2 está aquí, ajá, la distancia en Z para que alcance a esta trama final es L3 más D3, ¿sí? L3 más D3, ¿de acuerdo? Entonces, ahí recordemos que la distancia A es aquella que necesito recorrer una trama, ajá, o sea, así, Z, X, es la distancia que necesito recorrer, que necesito desplazar una trama para llegar a otra, o sea, esta es A, ajá, ¿sí? Pero como vemos, todos están sobre el eje Z, ¿ok? Todos, ajá. Entonces, todas las A's son 0. Paz. Ya por último, vamos a obtener alfa. Vámonos con alfa 1, ¿de acuerdo? Entonces, nos posicionamos en la trama 0, ¿ok? Recordemos que los ángulos alfa, el ángulo alfa es aquel que yo debo girar Z0, en este caso Z0, respecto a X1 para alcanzar a Z1. ¿Cómo? Bueno, ¿qué ángulo debo girar Z0 para que sea colineal, para que aplaste a Z1? Bueno, primero,
nuestro giro será respecto a x1. Entonces lo pongo acá, aquí. Y vamos a girar z0. Entonces así, Entonces, imaginemos que el plumón azul o z0 se mete al pizarrón, porque se gira 90 grados, pero así, o sea, estaba así, así, así. Literal, se acuesta en el pizarrón. Porque ya lo habíamos hablado. Entre este plano, entre este eje y este, existen 90 grados, aunque ustedes no lo crean, así. Porque este eje, está como metido al pizarrón, ¿sí? Ok, y ahora, ya dijimos que son 90 grados, pero ¿qué? ¿Positivos o negativos? Bueno, yo diría que son negativos. ¿Por qué? Porque recordemos, imaginemos que nuestro ojo, está aquí, ¿sí? Esto es un ojo. Y estamos viendo de frente a X, O sea, estamos bien, imaginemos que el plumón azul es X, ¿sí? Y aquí está Z, entonces Z0, y Z1 es esto, está así. Entonces yo tengo que girar así para que Z0 esté colineal a Z1, y estoy girando hacia el lado derecho, hacia el sentido horario. Y nosotros vamos a estar trabajando con esta regla, donde el giro en sentido horario es negativo y en sentido antihorario es positivo. Entonces, como X está girando en sentido horario y el ángulo es de 90, alfa 1 es igual a menos 90, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con el siguiente alfa. Nos posicionamos aquí, en X1. ¿Y qué ángulo debe girar Z1 para alcanzar a Z2? Bueno, pues si nos fijamos es lo mismo, o sea, es lo mismo pero al revés. Z0, o bueno, esta trama, la trama 0, está idéntica a la trama 2. O sea que, si en el caso anterior Z0 lo acostamos así, lo giramos hacia acá, ahora Z1 lo vamos a tener que girar así, para que de estar así, esté así, para que aplaste a Z2, y entonces, ahora esta X, en lugar de girar, está así, el plumón azul es Z1, y el plumón negro es X2, está hacia acostado. Debemos girar a X hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que visto de frente Z1 esté igual que Z2, ¿ok? Y como la giramos hacia la izquierda o en sentido antihorario, el signo es negativo y lo giramos 90 grados. 90 grados, ¿sí? Alfa 2 es igual a 90 grados. Muy bien. Y ahora vamos con el último. Alfa 3. ¿Qué ángulo debo girar Z2, ¿sí? Para que aplaste a ZF? Pues ninguno, porque ya están iguales, están así, ¡pum! ¿No? Este está así y este está así. Entonces, alfa 3 equivale a 0. Y así obtenemos los parámetros de David Hartenberg para el robot polar.